Juan 16, del 16 al 24. Dice la palabra del Señor: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Amado Señor, gracias te damos por esta porción que nos concedes en esta mañana, poderla leer. Y no solamente leerla, sino la oportunidad de poder estudiarla con un poquito más de profundidad. Así es que te pedimos, Padre, que tu Espíritu nos guíe a poder comprenderla, a poder tener la aplicación correcta. Y claro, amado Señor, que todo esto redunde es para la gloria de tu nombre. Muchas veces, Padre, pudiéramos nosotros parecernos a estos discípulos, en lo cual pareciera que no entendemos muchas cosas, pero necesitamos de ti, que tú eres la luz quien disipa cualquier duda, cualquier inquietud. Así es que hoy clamamos a ti, Padre bendito, para que por medio de la instrucción de esta mañana y la guía de tu Santo Espíritu podamos comprender las palabras de tu Hijo Jesucristo. Lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Quizás, hermanos, todos en algún momento de nuestra vida cristiana, atravesamos temporadas que son difíciles, temporadas que son duras, que pudiéramos calificarlas como tristes o de dolor, o incluso tener tiempos de confusión. Pareciera que no comprendemos muy bien las cosas. Hay ocasiones en las que quizás no comprendemos lo que el Señor está haciendo. Pareciera que su voluntad, la voluntad de Dios, es como misteriosa, y como que ahí sí vemos ese pasaje que nos dice que sus caminos son inescrutables, y verdaderamente hay tiempos en los cuales vemos como si todo es inescrutable y no lo comprendiéramos. Esto me recuerda quizás a una de las preguntas que hizo el profeta Habacuc cuando en tiempos en donde el reino de Judá estaba completamente descarriado en su pecado, Habacuc hizo esta exclamación: ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Pareciera que aquí Habacuc está completamente desconcertado de ver tanto pecado en medio del pueblo. Y se pregunta: Señor, ¿hasta cuándo?
Y yo creo, hermanos, que quizás esas mismas preguntas nos aquejan a nosotros. Solo basta ver con nuestro país cuánta corrupción, cuánta violencia, cuánta decadencia moral. Y todavía nos preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué está sucediendo? Pero óigame bien, para Habacuc no era que Dios no respondiera, no, por el contrario. Para Habacuc la situación estaba en que la respuesta de Dios le estaba desafiando aún su lógica. Él no comprendía qué es lo que estaba haciendo Dios. Hermanos, así también nosotros nos ocurre en medio de la aflicción. A menudo nosotros no entendemos el propósito de Dios cuando viene esa situación dura, difícil. Pero hermanos, hoy, si usted leyó cuidadosamente el pasaje de Juan, hoy usted va a encontrar cómo nuestro Cristo, en esta enseñanza a sus discípulos, nos va a mostrar que detrás de la confusión, de esa probable confusión que había en la mente de estos 11 hombres, hay una promesa. Hay una promesa, y es que el dolor será transformado en gozo, en gozo. Entonces, hermanos, cuando el Señor, si usted teniendo en contexto de lo que está pasando acá, cuando el Señor anunció su pronta partida, estos hombres completamente quedaron turbados. Ellos no entendían a qué se refería entonces estas palabras que el Señor está diciendo acá en el verso 16. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Qué era lo que estaba diciendo el Señor? Hermanos, los corazones de estos discípulos realmente se llenaron de temor, se llenaron de tristeza y se preguntaban, ¿qué es esto lo que el Señor nos está diciendo? ¿Qué quieres decir? Estaban tan confundidos en ese momento que la voluntad del Señor no la comprendieron. Por eso es que este pasaje, hermanos, en este pasaje, el Señor Jesucristo va a preparar nuestros corazones para cuando tengamos que pasar por esos momentos más oscuros de nuestra vida cristiana. ¿Y el contexto cuál es? Para los discípulos del Señor, ellos estaban expectantes a pasar la parte más oscura de su vida como discípulos. ¿Cuál era? Bueno, los eventos que estaban a horas de ocurrir. Vendría el arresto de su Señor, vendría la crucifixión de Él y con ello la muerte. Entonces, momentos muy duros, ¿verdad? Pero también, hermanos, recuerden que el Señor aquí les asegura algo glorioso, y es que esa tristeza sería momentánea, y a la vez de que sería momentánea, es decir, que tendría un fin. Esto tendría una conversión, sería transformada. Esa tristeza sería transformada en un gozo que ya no sería momentáneo, sino un gozo que se extendería hasta la eternidad. Hermanos, el Señor les promete aquí y nos promete a nosotros una alegría que hasta este momento que el Señor ha dicho que hay un enemigo en contra de los discípulos, ni siquiera el mundo, que es ese enemigo que nos ha estado hablando el Evangelio de Juan, ni siquiera el mundo le puede quitar a los discípulos. No lo puede. ¿Por qué? Porque esa alegría estaría fundada no en las circunstancias. Entienda bien esto. La alegría de la cual habla el Señor no está en lo que vivimos en el día a día, en las circunstancias, sino que ese gozo está asentado en la realidad de la vida que hay en la resurrección de Cristo Jesús. Es decir, un pasaje como estos nos quita la mirada de este mundo caído y de las aparentes alegrías que pudiera uno experimentar acá, a poner nuestra mirada en algo más sublime, en lo espiritual. Así, hermanos, como los discípulos fueron consolados
Con las palabras de este pasaje, hoy nosotros también al escucharlas seremos consolados. ¿Por qué? Porque aunque el dolor y la incertidumbre lleguen a tocar nuestras vidas, oiga bien esto, hermano, Cristo nos va a asegurar que nuestra tristeza no es el final, no es la meta, no es el propósito. Por el contrario, hemos de entender que esa tristeza va a ser el principio del gozo. El principio del gozo que ha sido sellado con la victoria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que en este pasaje, hermanos, cuando menos vamos a aprender 3 verdades fundamentales. 3 verdades quiero extraer de esta porción. La primera de ellas es que el sufrimiento del creyente es real, ¿sí? No es como la psicología de este mundo, que le dice, el dolor no existe, ¿sí? Es mental. No, eso es falso, hermanos. Aquí la Escritura nos va a enseñar que el dolor del creyente, el sufrimiento del creyente es real, pero es limitado. En segundo lugar, lo que vamos a ver es que Cristo es Él, solamente Cristo, el que es capaz de transformar ese dolor en gozo. Y en tercer lugar, y de manera como de aplicación, y ya me daré a entender con esto, es que vamos a aprender que es por medio de Cristo, ¿sí?, el que transforma el dolor en gozo, es por medio de Él que vamos a tener acceso al Padre y vamos a tener la plenitud de gozo, oígase bien, en la oración. En la oración. Así es que hoy, hermanos, hoy tendremos una extensión más de lo que es el consuelo de Cristo para la vida de la iglesia. Vayamos a nuestro primer punto, a lo primero de esas verdades fundamentales que necesitamos aprender. Y es que el sufrimiento del creyente es real, pero limitado. Y aquí me voy a sentar en el verso 16 al 19. Si usted se dio cuenta cuando hicimos lectura de esta porción, del verso 16 al verso 19, hay una pequeña frase que se repite 3 veces. ¿Cuál? Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Son 3 veces que se repite esta frase que pareciera misteriosa, ¿sí? Una frase misteriosa, repetida 3 veces, y se da en ese contexto en donde los discípulos escuchan al Señor decirla por primera vez, después los discípulos la replican entre ellos preguntándose ¿y qué significa esto? Y la tercera vez es cuando el Señor les dice, bueno, veo que tienen dudas con esto que acabo de decir. Entonces lo primero es que es un anuncio, ¿verdad? Un anuncio de parte del Señor. Y la otra viene de los labios de los discípulos. Y en tercer lugar, vuelve el Señor a usar esta expresión con el propósito de responder las inquietudes de los discípulos, mostrando que Él entiende el desconocimiento de sus discípulos. Pero, ¿qué significan esas palabras? ¿Qué significa todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis. Porque si para los discípulos fue un asunto enigmático, pues yo creo que en algo también nosotros pudiéramos decir, ¿qué quisiste, Señor, decir con ello? Y lo primero, hermanos, que yo quiero es que nos asentemos es en esa expresión un poco, porque ahí está, todavía un poco y me veréis. Y de nuevo, todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. ¿Qué significa esa expresión un poco? En el griego es una palabra y la palabra es micrón. Y esa palabra micrón nosotros también en nuestro lenguaje, en el castellano, la utilizamos. Por ejemplo, en la palabra microscopio o microbio o microorganismo o microchip. La utilizamos mucho en nuestra manera de hablar, ¿verdad? Se utiliza ese prefijo micro. ¿Qué significa micro? Bueno,
significa pequeño, ¿verdad? Es algo que es pequeño. Eso es lo literal del significado de la palabra. Y en lo relativo, óigase bien, y en lo relativo al tiempo significa también pequeño, pero uno dice pequeño tiempo, sino uno dice breve, ¿cierto? Cuando hablamos del tiempo, entendemos que es un breve espacio de tiempo. Entonces, hermanos, cuando un poco se lo anexamos a la frase no me veréis, pues debemos entender que se trata de un sentido inmediato, de un sentido literal. Me explico. Es decir, el Señor quiere decir que este poco de tiempo es algo del ya, del momento, de lo que van a experimentar, de lo que va a suceder. Por tanto, el Señor Jesucristo se está refiriendo a lo que va a ocurrir en las próximas horas. ¿Y qué va a ocurrir en las próximas horas? Para que se cumpla el no me veréis. Hermanos, desde el momento en que el Señor es arrestado, los discípulos no le verán más. Bueno, usted dirá, pero Pedro lo vio. Sí, lo vio a la distancia. Y lo vio siendo él reprochando a Cristo porque lo negó 3 veces. Pero del resto de los discípulos pareció una granada. Explotó y eso fue difuminado. Salieron a esconderse. Desde que él fue tomado preso, no lo vieron más. ¿Y qué decir de la cruz? En la cruz ninguno estaba. Bueno, usted también dirá, pero sí, estaba Juan. Bueno, pero ¿y los demás? ¿Dónde estaban los demás? No estaban, no lo vieron más. Y cuando fue llevado a la tumba, aquel que estaba con ellos de día y de noche, que comía con los discípulos, que iban de aquí para allá, ya no estaba con ellos, ya no le vieron. Por tanto, ese no me veréis, es decir, falta un poco de tiempo para que no me vean más. Debemos entender lo que el Señor se estaba refiriendo a su inminente muerte y sepultura. Entonces, hermanos, el Señor hasta aquí, Él los ha estado preparando. Él ha estado preparando el corazón de sus discípulos para lo que va a suceder en poco. Los está preparando para el arresto, los está preparando para el juicio de la crucifixión, los está preparando para la sepultura. Y durante ese breve pero intenso tiempo, ellos no le van a ver más. Profundo dolor, hermanos. Entonces yo le pregunto, ¿usted cree que este dolor no es real? Sí que lo es un dolor real, no es una fantasía que a uno como creyente se le ocurre decir, ay, hoy me siento mal. Bueno, muchas veces caemos en ese error de que nos inventamos los problemas. Pero muchas veces, si sufrimos como cristianos, realmente estamos sufriendo en serio. Aquí la separación de los discípulos con el Señor era una separación real, era una separación que era profundamente dolorosa. Desde ese momento del arresto, bien dicen las Escrituras que todos los discípulos huyeron, ellos huyeron. ¿Sí? El Señor está en el Getsemaní, viene la guardia de allá del Sanedrín, lo toman preso, Judas lo vende, ¿cierto? Con un beso, y todos los discípulos salen despavoridos, huyendo de ese lugar. Ahora, ¿luego qué ocurre? Los discípulos se reúnen a puerta cerrada, dice el Evangelio. Se reúnen a puerta cerrada porque tenían miedo, literal miedo de los judíos. Quedaron separados del Señor, de su Maestro. Ahora, como les decía, ni siquiera en la cruz estuvieron allí, salvo Juan. Ahora, hermanos, debiéramos entender la segunda parte de la declaración de esta expresión misteriosa del Señor Jesucristo. La segunda declaración nos enseña que ese sufrimiento es limitado. Entonces, ya entendiendo que el sufrimiento es real, ahora el Señor dice, ese sufrimiento es limitado. ¿Por qué? Porque Él dice, y de nuevo, un poco. Dice, un poco, y me veréis. Entonces, hermanos, nuevamente hemos de considerar esta expresión en un sentido inmediato,
en un sentido literal. ¿En qué momento los discípulos volverían a ver al Señor? Bueno, si lo entendemos como un asunto inmediato, esa expresión y de nuevo un poco y me veréis, pues esto apunta directamente a la resurrección. 3 días después de él haber sido crucificado, de haber sido sepultado, el Señor sería levantado de los muertos y en ese mismo domingo de resurrección, el Señor se aparecería a sus discípulos. Y si somos, claro, el Señor se apareció a muchos de sus discípulos, pero estamos hablando de estos 11 que están siendo adoctrinados por el Señor. El Señor se apareció en el día domingo a Simón Pedro, a Pedro. Y en ese mismo día, al llegar la noche de ese día domingo, se apareció al resto de los discípulos ya reunidos. Y la presencia del Señor resucitado se extendió así por 40 días más. Así es que, hermanos, esta declaración aparentemente enigmática causó confusión entre los discípulos en su momento. ¿Por qué? Porque ellos hasta ese momento no entendían por qué Jesús estaba hablando en esos términos. Ellos aún no comprendían por qué el Señor tenía que morir. Sin embargo, hermanos, su palabra, aunque velada, la palabra del Señor, estaba cargada de verdad y cargada de propósito. El Señor cuando habla nunca lo hace sin propósito. Por eso es que siempre hemos de tener cuidado de cada una de las palabras que encontramos en la Biblia, porque están cargadas de verdad y cargadas de propósito. Si el Señor dice algo, es por algo. Y es urgente que prestemos atención a cada una de ellas. El Señor no habla por hablar. El Señor habla con sabiduría y habla con sabiduría celestial. Es como lo dice el Proverbios 25, verso 2. Allí dice la Escritura, gloria de Dios es encubrir un asunto. Claro, el Señor tiene muchos secretos, hay cosas que Él no revela a los hombres y nosotros debemos entender que es gloria de Dios encubrir un asunto. Y sigue diciendo el proverbio, pero honra del rey es escudriñarlo. Honra del rey. ¿Qué significa esto, hermanos? Cristo no siempre revela el propósito del sufrimiento. Y es allí donde nos encontramos nosotros con la misma pregunta. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Hermanos, gloria de Dios es encubrir un asunto. Gloria de Dios. Él muchas veces o algunas veces, no sé cuántas veces, pero será su propósito encubrir, guardarse el propósito del sufrimiento quizás en ese momento inmediato. Pero eso no significa que no exista un propósito. Todo lo que nos ocurre en Cristo tiene un propósito. Por tanto, hermanos, el creyente va a sufrir. No lo dude. Como creyentes vamos a sufrir, vamos a llorar y muchas veces no vamos a comprender lo que Dios está haciendo. Aún en medio de las lágrimas, no sabemos, Señor, ¿qué estás haciendo con mi vida? ¿Qué debo aprender? Sin embargo, hermanos, ese dolor, aquí la Escritura nos dice, tiene un límite. Tiene una caducidad. ¿Por qué? Porque ese dolor está gobernado, ¿sí sabe por quién? Por la providencia del Señor. Es Dios quien tiene aún nuestros dolores en su mano. Es el Señor quien gobierna aún por encima de nuestras lágrimas. Jesús no prometió una vida sin tristezas. En ninguna parte usted lo va a encontrar en la Biblia. En este mundo tendréis aflicción. Y a eso nos va a llevar el Evangelio de Juan. Él no prometió una vida sin tristezas.
pero sí prometió que la tristeza sería transformada en gozo. ¿Mm? Hermanos, el sufrimiento del discípulo, por tanto, no es eterno. Y el sufrimiento del discípulo tampoco es vacío. Tiene propósito, y el propósito es divino. Y quizás el Señor no nos quiera dar a conocer en su momento ese propósito. Pero entienda, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. ¿Mm? Hermanos, esto quiere decir que el dolor está delimitado, como lo dice aquí el Señor. Un poco de tiempo y me veréis. Entonces, si es un poco de tiempo, tiene como fin un límite y se acabará. Serán enjugadas nuestras lágrimas en algún momento. Pero entienda esto, que mientras estemos padeciendo la aflicción y el dolor, aún así ese dolor tiene un propósito, tiene un fin. ¿Y cuál es ese fin? La edificación de nuestra fe. Que nuestra fe sea nutrida y la revelación de la gloria de Dios. En medio de la tribulación, la gloria de Dios se hace cada vez más evidente. En medio del dolor, cuando no hay respuestas claras, debemos recordar que si Cristo, si el Señor no nos dice todo de una manera directa y clara, es porque nos está enseñando una cosa muy sencilla. ¿Cuál? Debemos confiar en Él. Nada más. Y no nos pasa, hermanos. Vienen situaciones difíciles que no entendemos. Pues, ¿qué es lo que quiere el Señor? Confía en mí. Confía en mí y nada más. Y con esto hemos de saber, hermanos, que todo lo que el Señor ha dicho está lleno de propósito eterno. Muy bien, hermanos. Entendiendo estas palabras del todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, pues quiero que veamos nuestro segundo punto, y es Cristo transformando el dolor en gozo. Y eso lo encontramos en los versículos 20 al 24. Después de la confusión que generó el anuncio del versículo 16, el Señor Jesucristo, con majestuosa sabiduría y con compasión, una compasión que es propia del buen pastor, porque el Señor está siendo compasivo aquí con sus discípulos. Ahora el Señor se dispone a enseñar una verdad crucial para la vida de fe. ¿Cuál? Que el sufrimiento del creyente es real, ya lo vimos. Que el sufrimiento del creyente es limitado, ya lo vimos. Pero ahora necesitamos aprender que ese sufrimiento será transformado en un gozo duradero. ¿Cómo es eso? Bueno, el Señor Jesucristo, empecemos por acá. Él no está evadiendo el dolor de sus discípulos, ¿sí? Él no está diciendo, ay, no, tranquilo, eso va a pasar, ¿sí? Eso, póngale fe y verá que usted sale de ese problema. No, el Señor no está diciendo eso. Él está diciendo, eso pasará. Ustedes tendrán dolor, ustedes estarán solos, ustedes se apartarán. Vendrá la hora más oscura para ustedes. Está diciendo, es real. Es real. Ellos van a experimentar el dolor ante la partida. Entonces, al no evadir el dolor de los discípulos, lo que sí hace el Señor es reconocer que hay dolor, que van a haber situaciones duras, y lo interpreta desde la perspectiva de la redención. Importante, hermanos, importante. ¿Por qué? Porque como el Señor va a hablar de gozo, Él no va a estar hablando del gozo terrenal. Él no va a estar hablando de las alegrías que vivimos en esta carne, ¿sí? Como si el propósito de el Señor sea quitarnos la tristeza para vivir a carcajadas todos los días de la vida. No, Él va a poner su mirada en el gozo
de la redención. Su perspectiva de gozo es la obra que Él vino a hacer. Pero antes de ello, hermanos, yo quiero decir que aquí se manifiesta la gloria de nuestro Salvador como ese gran maestro. ¿Por qué? Porque de aquí en adelante, desde el versículo 20, el Señor no deja a sus discípulos en la oscuridad. Él les sigue instruyendo, ¿sí? Y lo hace como el más sabio de los maestros, lo hace como el más sabio de los pedagogos. ¿Por qué? Él va a estructurar su enseñanza de una manera clara y de una manera incluso hasta pastoral. ¿Por qué lo digo? Porque él utiliza 3 aspectos de la enseñanza importantes. ¿Cuáles son? La explicación, la ilustración y la aplicación. Les va a explicar cómo es este cambio de la tristeza al gozo. Y se lo va a ilustrar, va a traer una imagen muy vívida para que lo entiendan. Y ahora coge esas verdades previamente explicadas e ilustradas y las va a aplicar en su corazón. La explicación, hermanos, Él es el príncipe de los predicadores. Y por tanto, allí en el versículo 20, con autoridad va a enseñar ese dinamismo que hay entre el sufrimiento y el gozo. Y después, en el versículo 21, trae una ilustración muy interesante. Esa enseñanza del verso 20 la va a ilustrar con una imagen que es profundamente humana, ¿sí? Una imagen que es profundamente vívida. Y es el dolor de una mujer al dar a luz que se transforma en gozo al ver nacer una nueva vida. Y ya los versos 22 al 24, el Señor lo que hace es coger esas verdades, hacerles un nudito, por así decirlo, y aplicarlo. Esas verdades anteriormente explicadas e ilustradas, ahora el Señor las va a clavar directamente en el corazón de sus discípulos, asegurándoles que su tristeza será transformada en gozo. Un gozo que nadie les va a poder quitar. Un gozo que ahora ellos podrán disfrutar por medio de la oración. Entonces aquí como que ya se empiezan a transcordar lo que nosotros tenemos pensado de lo que es el gozo. ¿Gozo en la oración? Sí, gozo en la oración. ¿Por qué? Porque por medio de la oración el Señor nos va a enseñar que tenemos entrada al Padre. ¿Sí? Vayamos por partes entonces. El versículo 20 nos trae la explicación. ¿Cómo la tristeza será transformada en gozo? Versículo 20. El verso 20 dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Este versículo, hermanos, en este versículo el Señor Jesucristo habla nuevamente utiliza esa fórmula solemne de decir de cierto, de cierto. Ya lo hemos visto anteriormente en este mismo evangelio, pero es importante recordar que cuando el Señor dice de cierto, está utilizando las palabras amén, amén, ¿sí? Y con ello el Señor lo que quiere es acentuar que lo que va a decir es una verdad absoluta. Claro, todo lo que dijo el Señor es absoluto, ¿verdad? Es verdad. Pero lo que quiere es tallar en la mente de sus oyentes es que esto no lo olviden, que allí hay un peso más profundo en sus palabras. Y fíjese que lo que él quiere decirnos en primer lugar es que vosotros lloraréis y lamentaréis. ¿Qué es esto? Que el Señor no está endulzando sus palabras. El Señor no está usando eufemismos, como queriendo suavizar la situación y decir, ay, tranquilos, no se preocupe. ¿Por qué llora? ¿Sí? Los hombres no lloran, ¿cierto? No se angustie, esto va a pasar. Usted está enfermo con cáncer y que uno le dijera, ay, tranquilo, sí, tranquilo.
Soy yo el que tengo que soportar las quimioterapias y una cantidad de cosas y me va a morir. Y usted me dice, tranquilo, ¿yo voy a estar tranquilo? No lo creo, no lo creo. Pero así somos, queremos suavizar la situación. Esto va a pasar. Hermanos, el Señor no endulza la realidad. Por el contrario, el Señor dice tajantemente, les advierte con claridad que ellos van a pasar por un tiempo de profundo dolor. ¿A quién le gusta, hermano, que le digan que usted va a sufrir? Pues a nadie. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Y el Señor lo hizo. Y nosotros debemos hacerlo también. Vamos a sufrir. Por eso, y aquí hay dos expresiones que son muy fuertes que utiliza el Señor. ¿Cuáles son? Lloraréis y lamentaréis. Qué tierno el Señor, ¿no? Ustedes van a llorar y van a lamentarse. Qué ternura, ¿verdad? Sí, son palabras tiernas, duras pero tiernas. ¿Por qué? Porque realmente descubren lo que va a ocurrir en la vida de estos hombres. Un duelo que es verdadero, un dolor que es real, una pena que es intensa, como la que se vive ante una pérdida que es irreparable. Y llorarán y se lamentarán. Hermanos, el Señor Jesucristo en su omnisciencia es sensible, claro, Él habla con la verdad, pero aún así Él habla desde la sensibilidad pastoral. ¿Por qué? Porque Él les anticipa el quebranto que va a producir su muerte inminente allí en el corazón de estos hombres. Él no se guarda nada. Él dice, van a sufrir, van a llorar, se van a lamentar. Y como muchas veces pareciera que ponen el dedo ahí en la llaga, en la herida, para que duela un poquito más, el Señor hace un contraste, ¿sí? Dice, mientras que ustedes llorarán y se lamentarán, Él dice, sus enemigos, de esos que les hablé, esos enemigos que van a estar en contra suya, el mundo se alegrará. Mientras que ustedes van a estar de duelo, el mundo va a estar de fiesta. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde vamos a estar nosotros? ¿Cuando el mundo está de fiesta o vamos a vivir el duelo? Pues esto añade el Señor. Y recuerde usted lo que significa la palabra mundo en este contexto. El mundo representa todo ese sistema incrédulo, todo ese sistema que es hostil delante de Dios. Y en el contexto de lo que el Señor está queriendo decir, el mundo está representado en todos esos líderes de la religión judía, los líderes religiosos. Y también allí está representados en la palabra mundo toda esa multitud que gritaba, crucifícale, crucifícale. Pero también estaban allí todos aquellos que pensaban que la muerte de Cristo era una victoria para el mundo, para Satanás. Ese es el mundo. Mientras que los discípulos estarían destrozados, pues el mundo estaría festejando su aparente triunfo. Bueno, uno dijera, Señor, hasta aquí tus palabras son duras. Pero sin embargo, hermanos, el Señor no queda allí. Él habla de la gloria del Evangelio. ¿Por qué? Porque la gloria del Evangelio se va a revelar con las palabras que siguen. ¿Qué dice el Señor? Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Hermanos, ese es el Evangelio que nos dice usted es un pecador. Y seguramente usted va a padecer el infierno. Y la ira de Dios estará sobre usted. Duro, una advertencia, pero es real, es verdadera. Pero viene el bálsamo del Evangelio. Cristo. Cristo es la salvación de los hombres. Y esto es lo que está haciendo el Señor. Nos está enseñando la manera correcta de cómo enseñar el Evangelio. Pero aquí, bueno, dice, aplaca esa situación que viene muy pronto sobre ellos y les dice, esa tristeza se va a convertir en gozo. Piense una cosa, no se trata simplemente de que el dolor será reemplazado por la alegría, como si yo les quito el dolor y les pongo la alegría. No es eso. Más bien, debiéramos entender como algo más profundo. ¿A qué me refiero?
que el mismo hecho, oígase bien, el mismo hecho que causó tristeza, que causó dolor, que los hizo llorar, que los hizo lamentar, ahora ese mismo hecho será el que les dará gozo eterno. ¿Cuál es ese hecho? ¿Cuál es ese lugar? La cruz. La cruz. La cruz les causó dolor, la cruz les hizo llorar, la cruz les hizo lamentar, la cruz les quitó a su maestro. Pero si uno no entiende y no tiene conocimiento del Evangelio, pues uno llorará y se lamentará. Pero ya teniendo la comprensión del Evangelio, uno sabe que esa cruz va a resultar en gozo para el creyente. Hermanos, el llanto de los discípulos causado por la muerte del maestro se tornaría en un júbilo inefable cuando lo vean resucitado y glorioso, venciendo la muerte. Oh, si pusiéramos los ojos en el crucificado, si supiéramos lo que allí ocurrió, esa transacción sobrenatural, esa transacción universal, esa transacción que no se puede medir en ningún ejemplo humano, allí Dios estaba haciendo cuentas con nosotros los pecadores. Cristo estaba pagando por nosotros. Entonces, ya esas lágrimas, ese lamento cambia rotundamente. Esa tristeza de la muerte de Cristo se convierte en júbilo. Entonces, hermanos, el Señor lo que está enseñando y les explica, sí, su lamento será transformado en gozo, pero su gozo es espiritual, porque yo moriré en la cruz, seré quitado, no me verán, pero porque voy a pagar por sus pecados. Hermanos, la cruz, que parecía la derrota, será revelada como el camino a la victoria. Y ya nos lo había enseñado el Señor en esta misma escena del aposento, donde Él dijo que Él vencería a Satanás. Satanás sería vencido. ¿En dónde? En la cruz. Esta es sabiduría divina, hermanos. Sabiduría divina. Muy distinto a que nos digan, ay, no, ¿sabes qué? Estás triste, vete de paseo. Tómate un tiempo, ¿sí? El matrimonio, ¿sí? Que están a punto de sacarse los ojos. Ay, no, démonos un tiempo. Ve tú para donde tus papás y yo para donde los míos, ¿sí? Absurdo, loco, ¿no? La sabiduría de Dios es esta, la que Dios convierte ese fracaso, aparente fracaso, lo convierte ¿en qué? En redención. Redención. El lamento lo convierte ahora en alabanza. Mire, nosotros somos los únicos que cantamos es en la cruz, ¿cierto? Convertimos el lamento, el Señor convirtió el lamento en alabanza. Convierte la tumba en la puerta a la esperanza. Para que esa idea, hermanos, pueda quedar completamente fija en la mente de los oyentes, de sus discípulos, el Señor la ilustra. Y esto es hermoso. Esta es la segunda parte, entonces. Después de la instrucción, de la enseñanza, el Señor va a ilustrar lo que les acaba de decir. Y bien dice en el versículo 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Entonces aquí el Señor utiliza la ilustración de la mujer cuando da a luz. Me acuerdo alguna vez una mujer que, todo lo contradecía, todo. Y cuando se utilizaba, por ejemplo, una ilustración del dolor de un parto, yo decía, yo no tuve dolor. Me acordé de esto. Pero bueno, cierro ahí mi paréntesis. Hermanos, la ternura y la sabiduría nuevamente se hacen presente
cuando el Señor utiliza la ilustración. El Señor era la persona más impactante de cómo pintar un sermón y hacerlo lúcido. Mirad las aves del cielo, mirad las flores del campo, la mujer cuando da a luz. Esto es sabiduría, hermanos. Y él ilustra su enseñanza con un parto. ¿Para enseñar qué? Para enseñar cómo Dios transforma el dolor en gozo. Hermanos, el proceso de dar a luz es una experiencia marcada por dolor, por un dolor que es real, no es imaginario, ¿sí? Ay, es que me parece que duele. No, duele, hay dolor, es profundo el dolor, pero ese sufrimiento no es inútil, no lo es. No es sin propósito. Es lo que ha venido enseñando el Señor Jesucristo. Su dolor no es inútil, no es sin propósito. Tal cual como le ocurre a una mujer cuando está en parto. Es el medio por el cual Dios produce vida. Hermanos, el mismo dolor que parecía insoportable se ve radicalmente transformado cuando la madre sostiene a su hijo recién nacido en sus brazos. Todo pareciera que se olvidó, ¿sí? Todo ese dolor. Así también ocurriría con los discípulos. La cruz los iba a quebrantar, pero su dolor sería genuino, claro, su tristeza sería intensa, sí, pero cuando vieran al Señor resucitado, cuando vieran al Señor vivo y glorioso, cuando lo vieran vencedor de la muerte, oh sí, hermanos, su gozo no solo sería mayor, sino que daría un sentido al sufrimiento previo, de decir, lo entiendo, era necesario el tiempo de dolor, fue necesario que Cristo resucitara, que Cristo fuera crucificado para poder ver la resurrección. Si Cristo no murió, no hubiese resucitado. Y si no hay resurrección, vana sería nuestra fe. Hermanos, nuestro Jesús no está enseñando que el gozo simplemente va a reemplazar el dolor, no. Él lo que está diciendo es que lo transforma. El dolor no desaparece, entienda esto. El dolor no desaparece, como si uno dijera, ay, lo voy a olvidar. No, no desaparece. La mujer que parió, allí está, con su dolor, pero no le presta ya atención, sino que se centra más en su hijo. El dolor no desaparece por el olvido, sino que es reinterpretado. Esa es la palabra. Es reinterpretado a la luz de un resultado glorioso. Tal como la mujer ya no se acuerda, dice aquí el Señor, ya no se acuerda de la angustia. Y ahí está, ya no se acuerda. No porque nunca haya existido, no, sino porque el gozo de la vida, de esa vida nueva, les sobrepasa. Así a los discípulos, hermanos. Al ver al Cristo resucitado, ya no verían la cruz como una tragedia. Ya no verían la cruz como un asunto sin sentido, de soledad, sino más bien la verían como ese canal, como ese medio de redención y ese medio de esperanza. Por tanto, hermanos, esta ilustración es profundamente consoladora para nosotros en nuestros días. Hermanos, el Señor obra muchas veces a través del sufrimiento. Por eso es que no debemos buscar la manera de cómo escabullirnos al sufrimiento, ¿sí? Pero tampoco nos ha mandado el Señor a estar buscando el sufrimiento. Tranquilos, ese vendrá por sí solo. El Señor lo traerá, ¿sí? No es que nos seamos masoquistas de estar buscando la manera de cómo sufrir. No, el Señor traerá esas pruebas y las hará saber. Pero sí es cierto, hermanos, es que a través de ese sufrimiento, el Señor no nos va a destruir. No lo entienda de esa manera. Él no lo trae con el propósito de destruirnos. Por el contrario, Él los utiliza para llevarnos a una vida más profunda. Hermanos, nosotros a veces somos como tan simples, como tan parcos, sí,
¿no? Como muy sencillos es la palabra. Somos tan sencillos que el Señor necesita escogernos como de acá. Es decir, mire, la verdad de la vida. No le damos importancia a las cosas espirituales. Y allí es donde el Señor coge y nos prueba y nos lleva a lo más profundo para que podamos comprender que hay un gozo que es más sólido que la aparente alegría que este mundo está buscando. Hermanos, la cruz siempre va a estar antes de la gloria. No va a haber gloria sin cruz. La cruz precede a la resurrección, no es al revés. El gozo va a ser el resultado de lo que usted ha vivido y de lo que el Señor le ha permitido vivir con dureza. En Cristo, hermanos, el dolor del creyente nunca será en vano, nunca. Nunca, que por qué me enfermé, por qué perdí, por qué esta situación, por qué esta relación rota, por qué, responda, sepa usted responder. Esas situaciones nunca son en vano, nunca. ¿Por qué? Porque será transformado por la obra soberana de Dios en gozo eterno. Aquí hago una salvedad, ¿sí? Este sufrimiento, este dolor, este llanto y este lamento del cual habla el Señor es en Cristo. No es por nuestros pecados. ¿Sí? No crea que, es que estoy sufriendo por un pecado que cometí, el Señor lo va a convertir en gozo. No, no es eso, hermanos. Aténgase más bien que viene más duro. Si usted es cristiano, viene una disciplina dura. Y si no lo es, juicio está trayendo hacia su vida. Cuando estamos hablando de estas tristezas, de este sufrimiento, es según el propósito de Dios, sufrir en el nombre de Cristo. Ahí cierro mi paréntesis. Entonces, hermanos, después de la explicación, después de una buena ilustración, pues no se espera más para un sermón que la aplicación de la enseñanza, ¿verdad? ¿Cómo se aplica esto? Bien, el Señor dice que transformará el dolor en gozo y nos lo explica nos lo ilustra con el ejemplo de la mujer dando a luz. Ahora, ¿cómo se aplica esto? Pues el Señor lo hace de una manera también majestuosa y utiliza los versos 22 al 24 para decirnos que en Cristo, solamente en Cristo, es que tenemos acceso al Padre y a plenitud de gozo. ¿Usted se acuerda, hermanos, que en esta misma porción hubo unos discípulos que le dijeron: Señor, muéstranos al Padre y nos bastará? ¿Cierto? Muéstranos al Padre y nos bastará. Es como si ellos estuvieran genuinamente diciendo: nuestro gozo está en ver al Padre. Nuestro gozo está en tener relación con el Padre. Y no estaban tan equivocados, porque aquí en esta aplicación el Señor les dice: sí. Su gozo está en tener comunión con el Padre. Y el gozo de tener comunión con el Padre será posible por medio de la oración en mi nombre. Sígame esta idea de esta manera. Si hasta el momento ha habido un derroche de sabiduría, ahora esa sabiduría es concretada en el resultado del cambio que va a producir el Señor en la cruz. Siendo la cruz un camino de muerte, un camino de repudio, ahora la obra de Cristo iba a cobrar ganancia. ¿Cuál? ¿Ganancia para quién? Bueno, primero que todo para sus discípulos, que hasta ese momento no tenían en cuenta que la cruz iba a ser de beneficio. No lo sabían. Y es aquí, hermanos, donde se define perfectamente lo que es gozo. Lo que es el verdadero gozo, lo que es el gozo según Dios y no el gozo según los hombres. El gozo según Dios, hermanos, no es una emoción superficial, ¿sí? No es: hoy me levanté como feliz, hoy como que todos me caen bien, ¿sí? Hoy como que me levanté con el pie derecho. No, eso no es gozo, hermanos. Eso es algo superficial. El gozo superficial, esa alegría que es netamente de este mundo, es la que produce placer,
la que proviene de esas circunstancias que se dan por lo que nos es favorable, ¿sí? Cuando el viento sopla a nuestro favor. Me salió el trabajo, ¿sí? Salí, no me mojé, bien. Hoy salí, mi esposa me hizo la comida que me gusta, qué bueno. Oiga, y hoy me encontré con mis amigos de hace rato, qué bueno. Eso es cuando las circunstancias son favorables, pues a eso le llamamos alegría o incluso gozo. Pero ese no es el gozo según Dios. El gozo según Dios es una disposición del espíritu. Es una disposición profunda en el corazón. Y el gozo, si usted lo recuerda bien, hace parte del fruto del Espíritu Santo. El gozo, según Dios, por tanto, lo produce el Espíritu Santo, que nace de conocer a Dios. Allí hay gozo, conocer a Dios. Cuando usted confía en las promesas de Dios, cuando usted vive en comunión con Dios a través de Jesucristo, allí el Espíritu produce el verdadero gozo. Esto es muy diferente al gozo del mundo, que depende de las cosas externas. Si me va bien, estoy feliz. Y si no le va bien, entonces no va a tener gozo. Hermanos, el cristiano, aunque sus circunstancias no estén a su favor, puede disfrutar del gozo según Dios. Un gozo que permanece incluso en medio del sufrimiento. Hermoso, hermanos, hermoso. ¿O acaso usted vio entristecido a Esteban cuando fue apedreado? ¿Qué dice la Escritura? Que su rostro parecía el de un ángel. ¿Sí? Mientras él estaba siendo lapidado, él no veía otra cosa que los cielos que se abrían porque estaba a punto de ser recibido a la gloria de Dios. El gozo, según Dios. Hermanos, el Señor se presenta no solo como el Salvador que vence la muerte, sino como el maestro sabio, ese maestro que transforma el dolor en gozo. Y a manera de aplicación para la vida de los discípulos, el Señor les concede el acceso al Padre. ¿Qué es lo que les produce gozo? Déjanos ver al Padre. Ese es el gozo. Conocer a Dios. Y les será concedido. Tendrán gozo. Y los invita a vivir en comunión constante con el Padre por medio de la oración. La panacea, ¿no? Pero si eso ya lo sabía, entonces ¿por qué no se goza? ¿Por qué no hay gozo? Hay gozo cuando oramos, hermanos. Así es que el sufrimiento no tendrá la última palabra, sino que será el sufrimiento únicamente un instrumento, un camino hacia una vida llena de verdadero gozo en la presencia de Dios. Si sabe que cuando un creyente sufre, ¿qué es lo primero que hace? Clamar, ora. Señor, sálvame porque me hundo. ¿No fue la petición de Pedro cuando se arrojó, el único que se arrojó fuera de la barca para caminar hacia el Señor? Pero le pudo más el miedito de la tormenta, de los relámpagos, del estruendo, y se empezó a hundir. Pero ¿dónde encontró su gozo? ¿Dónde buscó? ¿A dónde echó mano? Hermanos, sígale el consejo a Pedro. Clame. Y como cristianos, esa debe ser el sufrimiento, se ha de convertir en el camino para llevarnos a la presencia de Dios. Pero cuestiónese usted si hasta el día de hoy viene una situación difícil y en lugar de orar, usted va al banco, en lugar de orar, usted va al chamán, usted le echa mano a la pata de conejo, ¿sí? A la penca de sábila, al cuadro de las almas del purgatorio, al consejo del vecino, a cómo están las finanzas, a cómo está el gobierno. Si allá usted pone su mirada,
no va a encontrar gozo. No lo va a encontrar. Y debiera usted cuestionar su salvación si allá está poniendo su mirada. Porque el salvo va a poner su mirada en Dios, donde está el verdadero gozo. Por eso estos 3 versículos del 22 al 24 nos van a mostrar con claridad cuando menos 3 bendiciones que Cristo promete. 3 bendiciones, hermanos. 1, un gozo que nadie nos puede quitar. ¿Puede usted creerlo? Nadie le puede quitar ese gozo. En segundo lugar, un gozo de acceso directo al Padre en el nombre de Cristo. Esto es una bendición. Y en tercer lugar, el Señor nos habla de una vida de oración que lleva a la plenitud del gozo. Pero vayamos por partes, hermanos. El gozo que nadie puede quitar. Verso 22. También vosotros ahora tenéis tristeza. Nuevamente, el Señor no niega la condición. Dice, tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Esperanza. Y se gozará vuestro corazón. ¿Cuándo? Cuando me vean. Cuando tengan comunión conmigo, cuando se acerquen otra vez a mí, cuando otra vez haya una relación estrecha entre los dos, vuestro corazón se gozará. Allí no dice mientras se gana el baloto, mientras entra a la universidad a la que usted quiere, no, allí no, es mientras usted me vea. Cuando usted me vea, su corazón tendrá gozo. Y termina diciendo, y nadie os quitará vuestro gozo. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, el Señor nuevamente no niega la situación, no niega la tristeza de sus discípulos, al contrario, la reconoce, pero la reconoce con compasión. Él no lo hace de una manera así de decir, sí, van a sufrir y sufran mucho porque por sus pecados yo soy crucificado. No, lo hace con compasión, ¿sí? Valida el dolor de sus discípulos. Él no es un salvador indiferente. Recuérdelo, Él es el buen pastor que camina con sus ovejas por ese valle de sombra de muerte. No estamos solos en el dolor. El Señor está con nosotros. Hermanos, el sufrimiento de los discípulos sí que será profundo. Ellos van a perder físicamente a su maestro y su esperanza parecerá desvanecerse con la crucifixión. Pero Cristo les da esa promesa: os volveré a ver. ¿Usted cree que esa promesa quedó allá nomás, en el siglo I? El Señor hoy a nuestro corazón nos está dejando semejante promesa: os volveré a ver. Aquí, hermanos, claro, para el contexto de lo que estamos estudiando, se refiere claramente a su resurrección. Os volveré a ver. Cuando sus ojos verían nuevamente al Señor vivo. Increíble. Ellos aterrorizados en medio de un salón, de un lugar, porque el Señor lo habían crucificado. Acuérdense de las palabras de los discípulos al camino de Maús, ¿sí? Que bajaron de Jerusalén entristecidos y el Señor se les aparece. ¿Y qué les pasa? ¿Eres el único que no sabe lo que ha pasado? Aquel que creíamos que era el Mesías, que creíamos que venía a liberar a los judíos. Ya van 3 días de su muerte. Ya van 3 días. Pero solo hasta que el Señor se manifestó a ellos. Gozo llenó en su corazón. Esa visión de Cristo transformaría su tristeza en gozo profundo. En un gozo indestructible. Hermanos, el gozo cristiano no es una emoción superficial. No es una evasión de la realidad. No, hermanos. Es una respuesta a la verdad gloriosa de que Cristo vive, de que Cristo reina. Muchos hoy, hermanos, atravesamos quizás por temporadas de oscuridad, de enfermedad para algunos, de pérdidas para otros, o incluso momentos donde pareciera que pensamos que el Señor nos dejó solos, que el Señor
está ausente. Pero hermanos, esta promesa sigue vigente. Si Cristo ha resucitado, hay gozo, un gozo que nadie puede arrebatar. Él está presente. Él dijo, no os dejaré huérfanos, estaré con ustedes hasta el fin. El mundo puede quitarnos la salud, el mundo puede quitarnos los recursos, el mundo, escuche bien, nos puede quitar la reputación, nos la puede quitar. Pero no puede robarnos la certeza de que Cristo está vivo, y de que lo volveremos a ver. Hermano, el gozo cristiano está anclado en esa tumba vacía. Y si la tumba está vacía, hay un trono que está lleno, porque el Señor ha entronizado a la diestra del Padre. Un trono ocupado. Esa es nuestra esperanza. Ahora, el verso 23 nos habla del acceso al Padre por medio de Cristo. El acceso al Padre por medio de Cristo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. Hermanos, aquí el Señor Jesucristo está afirmando un cambio radical en la relación entre el creyente y Dios. Algo que antes no lo habían experimentado. Después de la obra de la redención en la cruz, los discípulos tienen acceso directo al Padre. Allí había un simbolismo. Cuando el Señor muere en la cruz, dice que el velo del templo se quebró de arriba a abajo. Eso era, piense usted, de cobija tras cobija tras cobija, era una cosa sumamente gruesa, ¿sí? Que ni porque usted le metiera un cuchillo a eso usted lo podía cortar. Pero eso ocurrió. ¿Y qué había entre ese velo y allá? El lugar santísimo. Desde el momento en que Cristo muere en la cruz, dio acceso directo al Padre, al lugar santísimo. Por eso es que el Señor dice, en aquel día. ¿Qué quiere decir? Está apuntando a ese tiempo posterior, ¿sí? A la cruz, está hablando de ese tiempo posterior, incluso a la resurrección y a la ascensión. Por eso es que nosotros podemos decir en aquel día, ese es, cuando por medio del Espíritu Santo, los discípulos comprenderían plenamente la obra de Dios, la obra de Jesucristo, y podremos nosotros ahora acercarnos al trono de gracia con confianza. No necesitamos un templo físico. No lo necesitamos. Porque el Señor ahora ha abierto un espacio para que podamos nosotros buscarle. Hermanos, ya no necesitarán los discípulos interrogar al Señor con incertidumbre, como lo estaban haciendo en este momento. ¿Qué nos quieres decir, Señor? Ahora el cristiano sabrá por medio de Cristo que podemos orar directamente al Padre y que nuestras oraciones serán oídas. Hermanos, esta verdad debe asombrarnos. Nosotros que éramos enemigos de Dios en otro tiempo, ahora tenemos acceso al Padre. Gracias a Cristo. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues. Hermanos, ¿para quién? Para los cristianos. ¿Por qué no lo hacemos? Si ya el Señor rompió esa división, eso que no nos permitía tener acceso al Padre, ahora Él nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya no hay necesidad de sacerdotes humanos, ¿verdad? Ya no hay necesidad de mediadores terrenales. Cristo mismo es nuestro mediador eterno. En nuestras angustias no estamos solos. Nosotros podemos clamar al Padre Celestial y Él nos va a escuchar.
por causa de su Hijo amado. Esto, hermanos, debe infundir al creyente una profunda seguridad y una libertad espiritual. No estamos abandonados. Entiéndalo, el Señor no nos ha dejado huérfanos. Por el contrario, su obra en la cruz nos ha acercado a ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Ahora, el Señor continúa en el verso 24 y nos dice que ahora podemos pedir en su nombre. Y mire cómo lo dice en la primera parte del verso 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Nadie. Ningún ser humano había pedido al Padre en el nombre de Jesús. Antes de la cruz, antes de la resurrección, los discípulos no habían orado en el nombre de Jesús. No lo habían hecho. ¿Por qué? Bueno, porque la obra de mediación aún no se había consumado. Pero ahora, con la victoria ya asegurada en la cruz, nuestro Cristo invita a cada creyente a que pidamos en su nombre. Importante. Hermanos, no se trata de una fórmula mágica que garantiza que cualquier cosa, cualquier capricho que a nosotros se nos ocurra, que nosotros deseemos, será concedida. Que a usted se le ocurre cualquier cosa y diga en el nombre de Jesús y será hecho mágicamente. No, hermanos, de ser así, pues no seríamos distintos a cualquier pagano que recurre a la invocación de palabras o de sortilegios o de expresiones extrañas en sus ritos. No seríamos muy distintos a ellos. La expresión de pedir en el nombre de Jesús no es una fórmula ritual tampoco para terminar una oración. Porque muchas veces la podemos llegar a utilizar de una forma religiosa, de una manera hueca, vana. Más bien, esta fórmula se trata de una realidad profunda, espiritual. Hermanos, pedir en el nombre de Jesús implica pedir conforme a su voluntad, es decir, pedir en su permiso. ¿No nos pasa cuando mandamos a nuestros hijos a la tienda? Vaya, dígale a don Pepito que le fíe una bolsa de leche. Don Pepito, mire, vengo en el nombre de mi papá. Bueno, no somos así como tan estructurados. Que mi papá le manda a decir, viene en nombre de su papá. Entonces don Pepito dice, bueno, es su papá el que va a responder. Entonces, en el nombre de su papá, yo le concedo. Hermanos, es eso. Pedir conforme, en el nombre de Cristo, es pedir conforme a quién es Él, conforme a su carácter, conforme a su voluntad, conforme a su obra redentora. Por eso es que aquí no caben caprichos, hermanos. No caben caprichos. El Señor no murió por nuestros caprichos. Pedir en el nombre de Cristo es orar como hijos adoptados, deseando que el Padre sea glorificado a través del Hijo. Orar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo no es otra cosa que hacerlo conforme a su voluntad. ¿Y esto a qué nos debe llevar? Que debemos conocer su voluntad. ¿Sí? Por eso es que cuando dice la Escritura que no sabemos pedir como conviene, esto se traduce es que no conocemos su voluntad, porque no conocemos qué es lo que Él quiere. Por tanto, pedimos mal. Debemos conocer su voluntad para poder pedir como conviene. Por lo cual, hermanos, es importante, es imperativo saber qué es lo que nos conviene. Y ahí está la Biblia para saberlo. Entonces, hermanos, puede que hasta el día de hoy usted esté orando con temor, incluso con culpa, como si Dios estuviera reacio a escucharlo. Pero el Señor dice, pidan en mi nombre. ¿Esto qué significa? Hermanos, que no oramos por nuestros propios méritos. Decir, Señor, mira, te pido esto porque es que yo he sido bueno, porque es que yo fui a la iglesia, porque es que yo he hecho. No es por nuestros méritos, ¿sí? Pedir en su nombre es pedir por sus méritos, por los de Cristo, en nombre de Cristo.
Nuestras oraciones, hermanos, no dependen de cuán fuertes seamos nosotros. Nuestras oraciones no dependen de qué tan emocionales somos, ni siquiera de lo correctas que sean. Porque aunque nosotros no pidamos bien, el Espíritu intercede por nosotros. O sea, no depende ni siquiera de qué tan correctas sean. Más bien nuestras oraciones dependen de que van al Padre en el nombre del Hijo. Eso es. El único digno de escuchar una petición es el Padre por medio del Hijo. Nada más. Esto nos va a librar de la ansiedad espiritual, hermanos. Nos va a librar a que, ¿será que me escucha? ¿Será que no me escucha? No, es en el nombre del Señor. Y esto nos debe conducir a oraciones que sean humildes, pero confiadas. Con fe, con fe. Y nos lleva a la última bendición, hermanos, esto. Y es que la plenitud de gozo se da mediante la oración. Termina el verso 24 diciendo, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Mire, me parece muy bonito lo que tenemos acá. Aquí hay un imperativo, no es si usted quiere. El Señor está diciendo pedid, es una orden, es un imperativo, pero un imperativo lleno de gracia. No es una sugerencia. Yo les recomiendo que pidan. No, no es una posibilidad. No, es un imperativo, es una orden, es un llamado abierto a vivir en continua comunión con Dios. Por eso, hermanos, la oración no es solo pedir. Entiéndalo bien. La oración no es solo pedir. Más bien se trata de un medio por el cual nosotros nos relacionamos con el Padre en el nombre de Cristo. Y allí recibimos consuelo, allí recibimos guía, allí recibimos gozo. Es por medio de la oración, hermanos, que el creyente se va a alinear con la voluntad divina y va a experimentar la cercanía con Dios. Un Dios que escucha, un Dios que responde. ¿Y por qué digo que es un Dios que responde? Pregunto, ¿sabe cuál es el resultado de esta oración? El Señor dice, pedid y recibiréis. Recibiréis. La promesa es clara, recibirán, dice el Señor, pero hermanos, el objetivo va más allá de obtener respuestas puntuales. El propósito de lo que recibimos por medio de la oración es que nuestro gozo es cumplido. Eso es lo que vamos a recibir. Nuestro gozo será cumplido. El gozo del cristiano no depende, como les digo, de las circunstancias externas, sino de una vida espiritual alimentada por la oración y la comunión que tenemos con Dios. Hermanos, orar es sumamente importante. Mientras nosotros más oremos en el nombre de Cristo, vamos a ver la fidelidad del Padre al responder. Más se llena nuestro corazón del gozo verdadero, de un gozo firme, de un gozo que es creciente, hermanos. Por eso yo le pregunto, ¿usted ha experimentado un gozo duradero? ¿Duradero? Usted no lo va a hallar en el entretenimiento, usted no lo va a hallar cuando compra algo aparentemente nuevo. Hace poco lo escuchaba de alguien decir, lo que es nuevo en marzo, ya es viejo en abril, ya no le gusta, ¿sí? Usted no va a encontrar allí contentamiento. Usted no va a encontrar ni siquiera contentamiento en el aislamiento emocional. Me siento triste, no voy a salir. Estoy triste. No. Usted lo va a hallar, es en la presencia de Dios. Si es que eso es lo que busca, estar solo, pues que sea para estar en la presencia de Dios, pero que sea por medio de Cristo. Hermanos, la oración no solo cambia las circunstancias, no lo entienda de esa manera. Puede, sí, el Señor puede hacerlo, pero no siempre lo hará.
Lo que sí es cierto es que la oración va a cambiar nuestros afectos. ¿Mm? Nos conforma más a la voluntad de Dios y nos va a abrir los ojos para ver que Él es nuestra herencia, que Él es nuestro consuelo, que Él es nuestro deleite. Así es que, amados hermanos, si usted se da cuenta con un pasaje como estos, el Señor nos está preparando a nosotros. No con promesas de un alivio inmediato. Tranquilo, tranquilo, eso va a cambiar. Está triste, tome su colombina. No. Sino por el contrario, Él va a darnos lo que verdaderamente necesitamos. Seguridad de gozo. Seguridad de un gozo que es eterno, que vendrá después del sufrimiento. No hay nada más cruel, digo yo, o más terrible que uno pudiera experimentar que la misma muerte. Pero si usted está en Cristo, ¿qué le espera después de la muerte? Gozo. Sencillamente gozo. Esta palabra, hermanos, por tanto, sigue siendo cierta hoy. En este mundo de tanta aflicción. Pero en este mundo donde Cristo ha vencido, donde su victoria ha sido notoria, se dará a conocer la garantía de un gozo que nadie nos puede quitar. No importa, hermano, escuche bien, no importa qué tan oscura pueda estar la noche para su alma. Dijo el Señor, todavía un poco, todavía un poco. Y lo veremos de nuevo. Y entonces nuestro gozo será cumplido. Esto tiene su expresión escatológica, hermanos. El lenguaje que ha usado nuestro Señor Jesucristo, un poco me veréis, vuestro gozo, nadie os lo quitará, vuestro gozo será cumplido, también apunta a una plenitud futura cuando le veamos a Él cara a cara. Hoy como creyentes, hermanos, nosotros seguimos viviendo entre el no me veréis y el me veréis. Allí está la iglesia el día de hoy. Vivimos entre esas dos expresiones, entre el no me veréis y el me veréis. Ahí estamos. Aunque no lo vemos con nuestros ojos, lo que sí ocurre es que le amamos. Oramos en su nombre y nos gozamos de tener comunión con el Padre por medio de Jesucristo. Por eso es que, hermanos, este gozo espiritual es real. Así como el dolor es real, el gozo es real. Es un gozo profundo, es un gozo que sustenta incluso en medio del dolor. Y sin embargo, hermanos, también esperamos ese un poco. Estamos esperando ese un poco. Es un poco final, cuando nuestros ojos verán en gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y allí nuestro gozo será completo. Un gozo eterno, un gozo inquebrantable. Así es que, hermanos, que el Señor nos ayude a que esta tristeza realmente está siendo convertida en verdadero gozo. Vamos a orar, hermanos.